Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Mujer, Dios es suficiente. Voy a presentarles a nuestra invitada, la señora Virginia Nolasco, quien es conocida como Vicky. Así es que durante el programa nos vamos a referir como Vicky. Es bienvenida y un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Dorita. Muy agradecida a Dios y a usted por esta invitación tan gentil que me hizo para esta entrevista. Y yo le pido a nuestro Dios bueno que por favor lo que salga de esta boca sea en beneficio a todas aquellas personas que necesiten palabra de Dios. Sobre todo aquellas personas que tienen alguna necesidad urgente o aquellas personas que no conocen a Dios y que hoy lo van a conocer por este medio. Gracias, hermana Dorita. Se lo agradezco inmediatamente y gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tenerme aquí. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, sí, Señor, ciertamente. Gracias. ¿Y qué le parece si iniciamos compartiendo anécdotas del profesor Eustacio Nolasco? Él fue un profesor muy conocido en su tiempo. También sabemos que recibió un reconocimiento. ¿Nos pudiera contar alguna anécdota sobre? Yo encantada de hablar de mi padre, hermana Dorita. Mi padre fue maestro de maestros de su época, bien reconocido en el ambiente. Un maestro dedicado enteramente a la educación, y eso nos abarcó a los hijos. Mi padre hizo familia con una alumna que se enamoró de él, y me contaba mi madre que ella fue la que le dijo que estaba enamorada de él, y se casaron y procrearon 9 hijos. Los 2 eran maestros. Mi padre era bien reconocido y sirvió desde las aulas pequeñas también a formar maestros en la escuela Alberto Maferrer. También fundó una escuela que se llamó Escuela Rural de Izalco, que allí él fue a un viaje a Caracas, Venezuela, y yo creo que de ahí trajo la idea. Entonces era una escuela donde, además de formar al maestro como maestro, lo formaban en el área de agricultura, para que pudieran las escuelas rurales mantenerse con las siembras de, por ejemplo, papaya. Ahí había papayal en esa escuela, hortalizas, maíz, tomate, bueno, de todo. Bien linda era la escuela. Y también sirvió en la dirección, ahorita se me ha ido el nombre, pero mi padre hacía los exámenes para todos los grados, desde plan básico, que era antes, hasta primer grado. Él hacía todos los exámenes para toda la República. Ah, qué bueno. Es decir, que en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación. Y por su récord, mi padre en el año 1960 fue galardonado con la medalla Santiago Ibar Perena, que esa medalla era para, habían varias categorías, para kinder, para varias categorías, y él era la mayor. Entonces mi padre tuvo ese honor, que se lo entregó en esa época. Habían derrocado al presidente Lemus, y entonces estaba una junta de gobierno. Entonces ellos, el representante que mandaron, él entregó la medalla.
estuvimos todos sus hijos en el acto. Es un orgullo para mí ahorita recordarlo. Esa medalla, pero la otorgaba, ¿quién? ¿Había asamblea legislativa en ese tiempo o congreso? ¿Cómo? Yo entiendo que era como un jurado calificador. Y además de eso creo que también los maestros de esa categoría votaban, ¿verdad? O sea que no era así por hacer un favor, no, no. De todas maneras, aunque fuera un favor, se lo merecía, mi padre se lo merecía de todas maneras. Sí, no era por influencia. No, era para nada. Diríamos que nuestro léxico salvadoreño no fue por cuello, sino que porque lo merecía, como usted. Sí, hemos escuchado muy buenas cosas acerca de su padre. Gracias y por a Dios. esa razón quería que lo mencionara. Inclusive él escribía muchos pensamientos muy bien Sí, acertados respecto a sí, asuntos sí. educativos. Y también, bueno, en realidad que la felicito, ¿verdad?, por esa memoria que honra a su padre. Y también, ahora vamos a hablar un poquito de usted. Fue reina de la caña. ¿Cómo era en ese entonces esas celebraciones? Fíjese, hermana Dorita, que, bueno, usted sabe que todas las mujeres cuando estamos jóvenes somos bonitas. Todas, cada quien tiene su gracia, ¿verdad? Entonces, además de eso, yo siempre he pensado que Jesús tenía los ojos puestos en mí. Y entonces miraban gracia en mí, en mi cara. Y me llegaban a buscar para ciertas cosas, para madrina. Yo fui madrina de muchos equipos. Fui reina también de la escuela Alberto Maferrer cuando mi padre fue director de ahí. Que era una normal, ¿verdad? Era ahí una preparaban normal. A los profesores. Ahí preparaban a los profesores, sí. Y también en el Ingenio El Ángel, yo creo que allí, miren, no lo recuerdo muy bien, pero yo creo que allí se hacía la elección y la fiesta para elegir a la reina de la caña de azúcar. Porque ese ingenio, que era de los Orellana, era de una familia orellana. Yo conocí a don Francisco Orellana. Era un ingenio enorme, de los principales de aquí de El Salvador. Que era de una hacienda modelo en ese tiempo. Era hacienda modelo, sí. Y muy linda, porque yo la conocí. Muy linda la hacienda. Y las celebraciones, me imagino que era algo muy folclórico, quizás. Sí, mire, y en ese tiempo también, claro, era cosa de bailar, ¿verdad? Fíjese que yo no recuerdo que haya sido una fiesta ahí, de las fiestas esas de tomar, de hacer desorden, no. Fíjese que yo recuerdo que en ese tiempo, por ejemplo, uno de Cipota, estaba ahí sentada, ¿verdad?, esperando que los muchachos lo llegaran a sacar, y uno se hacía la importante, ¿verdad? Y decía, ¿quiere bailar conmigo? No, fíjese que ahorita estoy cansada. Y esa era la relación y la fiesta y estar en grupo con la juventud. Y sanamente, bendito sea Dios. Sí, sanamente. Hacían algo así como que había carretas, porque he visto cuando sacan algo de historia del Salvador y fotografías que sacan así como que llevaban a las reinas y las ponían en una carreta y todo. ¿Todavía fue así en su tiempo? Sí, todavía fue así. ¿Y cómo se llama? Mire, yo no recuerdo porque, como le digo, la cosa esta de que
ay, qué linda, ay, qué bonita, no, nunca me agradó. Entonces, en mi vida he tratado, nunca ha sido una fijación para mí. Solamente pues dar la fijación de darle gracias a Dios por cualquier persona que ha visto una gracia en mí, Así es. ¿verdad? Qué Pero bueno. de ahí de lo contrario no ha tenido mucha Jactancia. Sí, no. No hubo jactancia. No, fíjese que bendito sea el Dios, Señor. no. Bueno, en realidad Dios pone gracia, porque podría ser una persona muy bella físicamente, mas no tener esa gracia del Señor, no tener esa compasión por el prójimo, Sí. esa afabilidad para con el prójimo. ¿Y cómo fue que usted llegó a recibir a Cristo? Sí, fíjese que usted sabe que mi hermano Arecio es casado con Brenda Herrera, hoy desde hace 50 y más años, de Nolasco. Yo siempre estuve bien cercana de ella, bueno, es mi hermana, de ella y de sus hermanos. Al doctor Henry Herrera lo conocí niño. Y bueno, a todos los hermanos, a mis cuñados, con cuños, mejor dicho, a todos. Entonces, cuando Henry vino casado con Helen, Helen es brasileña, él fue a estudiar a Brasil, allá se conocieron, ella también es dentista, y se casaron y vinieron. Y yo salía con ellos a todos lados, al mar, íbamos juntos, a las reuniones familiares, había una gran cercanía familiar. Entonces, Henry con Helen tuvieron 3 niñas y las iba a presentar en la iglesia Josué, donde yo pertenezco. Entonces me dice, Henry, te invito a la presentación de mis hijas. Ah, sí, cómo no, gracias. ¿Y cómo es eso? Le dije, nunca había oído yo decir presentación, ¿verdad? Sí. Ay, como un bautizo, me dijo. Entonces, así es Henry. Entonces le dije, no, yo con mucho gusto. Ese domingo que fui a la iglesia, me vestí, me arreglé, llevé regalos, porque eso es lo que se acostumbra en los bautizos, ¿no? Pero fue la presentación de las niñas. Y en el culto cantaron 2 alabanzas que llegaron a mi corazón. Una es que el recuerdo, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y otra, que no me recuerdo el nombre, pero dice que solo Jesús lo quiere, que ella, hoy que nadie me quiere a mí, ya no recuerdo cómo me diste es. Amor cuando nadie me quiso amar. Esa hermanita, ¿cómo se llama esa alabanza? Ay, no recuerdo. No, bueno, pero esa. Entonces, esas 2 alabanzas tocaron lo más profundo de mi corazón, porque eran 2 necesidades que yo tenía en ese momento. Lastimosamente, no recuerdo el sermón, porque yo estaba tan conmovida por las alabanzas que no me fijé. Bueno, y al salir de ahí me dijo, Henry, ¿te gustó? Sí, le dije yo así, pero quizás un sí dudoso, ¿verdad? Y entonces me dijo, yo te aconsejo, me dijo, que vengas por lo menos unos 3 cultos y después hablamos. Y le hice caso. Buen reto. Sí, llegué como después me dijo, mira, me dijo, te invito a estudiar la palabra de Dios en tal lugar. Ah, no, le dije yo. A mí no me gusta andar visitando. Sí. Si estudiamos la palabra, que sea en mi casa. Sí, me dijo, cuando comenzamos, pues el jueves, me dijo, como a los 2 días. Y desde ese momento comencé. Tuve estudio bíblico en mi casa donde yo vivía. Llegué a tener hasta
yo calculo que hasta más de 30 personas. Y se suspendió por la guerra, hermano. ¿Así? Sí, se suspendió por la guerra. Henry también tenía estudio bíblico en su casa, estuvo en su casa. Y después tenemos estudio bíblico en la casa de mi hermano Arecio y Brenda, de mis hermanos. Y el líder se llama Milton Valdegrán, Sí. que tiene... El arquitecto. Sí. Una pregunta. ¿Suspendieron el grupo de crecimiento por la guerra porque no se permitían reuniones o porque había, digamos, balaceras o qué pasaba? Sí. Yo vivía en los apartamentos San José de la Montaña. Y entonces la guerrilla llegó hasta el Beethoven. Ya no se podía circular, ¿verdad? Y entonces era peligroso salir. Inclusive habían tiroteos, había avanzada. Miren, nosotros vimos salir personas de los tragantes de la calle. Sí, era peligroso, lo suspendimos por eso. Pero lleguemos a ese punto precioso para todo cristiano, cuando usted dijo, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue en el grupo? ¿Fue en la iglesia? No, fue en la iglesia, hermana. Fue un octubre. Yo tengo 32 años de ser cristiana. Eso fue en octubre de 1986. Y como se llama, obviamente Henry cuando me discipuló, porque me regaló mi primera Biblia, una cosa que yo nunca había abierto. Y él me la dedicó con el versículo que ha sido mi guía, digamos, dice en Mateo 24:46, dice, dichoso aquel o bendito aquel que cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo su voluntad. Excelente. Entonces, en todos estos años, he tratado de cuidar que cuando el Señor venga por mí, ya sea que yo esté bajo tierra o en el arrebatamiento, de cualquier manera, yo me vaya por Él y que yo esté haciendo su voluntad, que no vaya a estar yo, porque esa es otra cosa que yo le he pedido al Señor, que yo nunca, jamás vaya a renegar de Él, ni a cuestionarlo jamás por su voluntad, nunca. ¿Y cuál Nunca, es la nunca, voluntad nunca. de Dios? ¿Cómo podemos distinguir entre el no hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios? Sencillamente, hermano, Ajá, la guía, sí. aquí está todo. Y es difícil, no es fácil, porque créame que yo en este tiempo de ser cristiana sigo trabajando en mi carácter, en mi forma de ser. Trato de ser una mujer de Dios, ¿verdad? Y no, como dice la palabra de Dios, ser santo, porque yo soy santo, Exacto. ¿verdad? Sí, muy bueno esta reflexión. En cuanto a procurar hacer la voluntad de Dios, y para conocer la voluntad de Dios debemos de escudriñar su palabra, leer la palabra, inquirir en la palabra, pero también que procuremos ejercitarnos en ello o aplicarla a nuestras vidas, y parte de eso es la obediencia, ¿verdad? Y antes de ser cristiana, antes de comprender la voluntad de Dios, que su voluntad es que nosotros podamos experimentar arrepentimiento de todo pecado, que experimentemos el deseo de ser mejores personas, de cambiar, y sobre todo que lo reconozcamos a Él como el único medio de salvación entre Dios y los hombres. ¿Y cómo era entonces Vicky antes de conocer la voluntad de Dios?
respecto a Dios? ¿Obedecía a Dios? ¿Creía en Dios? ¿Cómo era? Sí, yo creía en Dios porque en mi familia, como le cuento, la formación de mi familia era mi padre y mi madre, 9 hijos, pero también estaba incluida la abuelita materna, que era la que nos guiaba en todo. Ella era la que pasaba con nosotros, con los 9 en la casa. Y ella era de la religión tradicional. En aquel tiempo, hermana, ni siquiera sabíamos que existía. ¿La Biblia? No, la Biblia sí, pero las iglesias evangélicas, ¿verdad? Porque acuérdense, en ese tiempo, bueno, yo soy grande de edad, hermano. Y cuando yo estaba pequeña, a los evangélicos, después me he dado cuenta, pues, que los apedreaban, les echaban agua caliente, agua hirviendo, todo eso. Pero mi abuelita, a ella le gustaba leer la Biblia, que no se le permitían, porque las misas las daban en latín, viendo con la espalda a la feligresía. Entonces, pero ella leía la palabra de Dios, le gustaba la vida de los santos, de Santo Tomás, de Santa Teresa, o sea, todo eso, lo que para ella era su guía. Y el ejemplo que ella dio en vida, ella jamás, nunca, por ejemplo, habló de un vecino, por ejemplo. Nunca me dijo, mira, hija, no te involucres, no tengas relación, no platiques o algo, o fíjate que fulano es, no, jamás, nunca. Y me dio ejemplo, pero un gran ejemplo de amor para con sus niños, porque ella era una abuela sacrificada por nosotros. Gracias, ella dio su vida por nosotros y el amor a su hija, porque mi madre era hija única. Okay. ¿Y qué cambios ha hecho esa comunión con Dios en su vida? Bueno, el cambio fundamental es la confianza en Dios. Que todo se lo he dejado en manos del Señor. Y una cosa que me fortalece grandemente, hermana, es, a veces uno dice, mi fe es del tamaño así de pequeñita. Pero cuando yo le pongo fe a una cosa, le pongo una fe y las personas me están diciendo, por ejemplo, le voy a decir, usted sabe que, bueno, todos tenemos problemas, porque el ser cristiano no quiere decir que vamos a caminar sobre pétalos de rosa. Yo tengo una hija nada más y yo no quería que ni una de esas cosas que vuelan, que se llaman angelitos, me la tocara, ¿no? Pero no se puede. La vida no es así. Okay. ¿Le ha tocado en la vida enfrentar la formación, la educación de su hija sola? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de enfrentar sola la maternidad? Milagrosa, hermano, porque si yo veo para atrás, yo veo milagros en la crianza de mi hija, yo veo milagros a lo que ella es. Mi hija también solo tiene una hija y las dos solitas, ellas aceptaron a Jesucristo y se bautizaron. Ya son bautizadas, las dos están en el camino del Señor. Yo tengo confianza que nunca se me van a salir de ese camino. Y todos los días, siempre, por ejemplo, mi nieta tiene 10 años de vivir en Francia. Y todos los días pienso en ella. Y todos los días se la encomiendo a Dios y le digo, Señor, que nunca, nunca, nunca te deja. Ella tiene un versículo que es el mío también. Es mío también, es propio mío, que es el de Josué 1, 5, 9. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate y sé valiente. Y le ha ayudado. Y cada vez que puedo, se lo recuerdo. ¿Cómo ha enfrentado los momentos de pérdida en su vida?
con la ayuda de Jesucristo se aceptan, hermanos, porque ya sabemos que Él es el dador de la vida y Él la da y Él la quita a su voluntad. Yo he tenido dolorosas 4 pérdidas. Obviamente hacen falta mi padre y mi madre, mi abuelo y un hermano que se nos fue, ahorita solo somos 8. Y mi hermano Ricardo me hace, pero bendito sea mi Señor, y ahorita públicamente doy gracias de que yo también me agarré de que tú y tu casa serán salvos. Y he visto como mi padre aceptó al Señor, mi madre aceptó al Señor, mi hermano Ricardo aceptó al Señor, y mi familia ha ido aceptando a Dios como verdaderamente debe de ser, diciendo: Jesús es mi Señor. Reconozco ante Jesucristo mis pecados y le pido perdón, porque únicamente Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es la vida a la que queremos? Pues nuestra vida eterna. Porque en esta vida estamos para glorificar el nombre de Dios, pero también para aferrarnos a esa promesa del Señor, que allá tenemos una morada. Y trabajar en eso precisamente. Nadie es perfecto, todos somos pecadores. Pero si nosotros nos proponemos, ¿verdad?, cumplir la palabra de Dios, llegaremos a estar en la presencia de Él. Así es. ¿Alguna situación muy difícil que usted haya tenido que enfrentar? Difícil no, hermana. El Señor es tan misericordioso que, bueno, tal vez para otra persona ha sido dificilísimo, pero que Él es mi sostén. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que ha causado daño en su vida? Obedeciendo a Dios. Porque tal vez alguien en la teleaudiencia esté esperando un mensaje que le llegue a su corazón, porque tal vez, bueno, en estos tiempos de pandemia y pérdida, cuánta gente ahorita en Ucrania sufriendo, cuántas madres solas, según vemos en los videos, solitas, con Sí, bebé, con otros niños chiquitos, en subterráneos. Cuánta persona sufre en la vida, que no todo va bien. Sí. Y creo que todos tenemos en la vida momentos difíciles que superar. Sí. ¿Qué pueden hacer esas personas que están sufriendo? Ver un hijo grave con leucemia o con algún problema que no se puede resolver tan fácilmente. ¿Cómo pueden ellos enfrentar eso? Y también, ¿cómo perdonar a quien ha causado tanto daño en la vida y le ha marcado la vida por un rumbo bien duro? En cuanto a cuando uno tiene a alguien o enfermo o en alguna dificultad, la palabra dice que nosotros que somos justificados, no recuerdo el versículo, hermana, pero dice que ningún justo, que el Señor siempre nos va a ayudar, que Él no nos desampara. Que y no en cuanto justo desamparado. Sí, ese versículo, sí. Y en cuanto al perdón, es cierto, hay personas que nos han ofendido, con razón o sin razón, pero si uno guarda eso en su corazón, pasa amargado. Hay amargura en nuestro corazón, hay resentimientos, no se le encuentra en los por qué, pero cuando uno toma la decisión de perdonar, hay una liberación total y usted vuelve a sonreír. Uno tiene que perdonar. Si tú quieres ser libre, tienes que perdonar. Tienes que perdonar.
botar aquella carga. Y como dice también la palabra, pongamos en los hombros del Señor la carga que tenemos, ¿verdad? Claro, porque si usted tiene un enemigo, tiene carga, porque ese enemigo le puede hacer cualquier cosa, si usted lo sabe, ¿verdad? Mejor no saberlo. Pero perdonarlo, perdonar. Sí, porque bueno, en cuanto a las amenazas ya entramos a otra área, pero en cuanto a quien ya le hizo daño, cómo despojarse de ese malestar que lleva la persona que fue herida. Fíjese, hermana, que yo he tenido dos veces la razón para pedirle a Dios que me dé un perdón para ciertas personas. Hace mucho tiempo pasaba hincada, hermana, porque en realidad el daño no era para mí, sino que era para mi hija. Y entonces pasaba hincada que me quitara ese. Yo no he odiado, yo digo que yo nunca he odiado, pero sí me dolía enormemente. Y hasta que el Señor me quitó eso, y con la persona que yo sentía eso, tenemos una magnífica relación. Magnífica relación. Y posteriormente, después a los años también, yo pasé, nunca se espera uno que una persona que uno quiera, ya sea amigo, hermano, familia, lo que sea, quien sea. Bueno, usted no espera de nadie que venga y la traicione. No, sí, que la dañe y sin motivo más. Entonces, ahí también trabajé. Mire, hermana, trabajé llorando mañana, tarde y noche, pidiéndole a Dios que me diera perdón. Que yo no quería tener ese sentimiento, porque qué feo, yo no sé si alguien lo ha experimentado, tener ese tipo de sentimiento no es grato, no es bonito, no se vive feliz. Enferma. No, sí, entonces, y además es pecado. Así es. Además, está pecado. Y si no lo hace, va directo uno para dónde. No. Entonces, todo eso hay que... Sin embargo, a pesar de que uno lo conoce, eso, de que es pecado y que si uno no llega a perdonar, se puede condenar. Con todo eso es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sea lo que sea. Y hemos tenido muchas muestras en el mundo de personas que han perdonado, digamos, a alguien, en la televisión se ven muchos casos por ejemplo, de un esposo que asesina a la esposa y a los hijos. Y viene el padre y dice, lo perdono. El padre de la... ¿Cómo es posible eso? Y sin embargo, lo perdona. ¿Para qué? No en beneficio, tal vez sí, beneficio del que cometió el crimen, para beneficio del que está perdonando. Porque se está liberando, está poniéndose a cuenta con el Señor. Que eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos así como Él. Si Jesucristo dio toda su vida, tuvo tantas humillaciones en el Calvario, que se llama el Calvario, lo escupieron en la cara. Y no una simple escupida, y dice la palabra lo que se burlaron de él. Le coronaron de espinas. Lo crucificaron. Sí, lo azotaron, tantas cosas que ya sabemos. Si él perdonó. Y aquí estamos por ese sacrificio. Aquí estamos. Hay una alabanza que dice, yo no sé cuánto costó mi perdón en esa cruz. Y entonces
no me gusta esa frase porque yo cuando la estoy oyendo digo, costó Sí, todo, claro, todo el sacrificio. Claro que sí, costó todo. Sí, yo escuché esa alabanza y no me gustó esa parte porque dije, esto es antibíblico porque sí sabemos lo que costó. No costó un pedacito. Claro que costó. Costó esa muerte de Jesucristo. Por eso es que tan conocido el versículo de Juan 3:16. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si costó la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, costó también todo el tiempo que este Logos, este Verbo fue hecho carne, todo este tiempo Jesucristo cuando manifestado al mundo como hombre y todo ese ministerio, como enfrentó la persecución de los fariseos, inclusive la tentación en el desierto, pero lo venció. Igualmente en la cruz, o sea, llegó hasta que dijo consumado es, y la obra redentora en él ha sido consumada. Y él perdonó, él precisamente por eso dio su vida para que nosotros tengamos acceso a ese perdón, a esa obra divina de gracia. De gracia. Que sí. no nos Gratis. Que no nos culpa, sino que nos declara perdonados, inocentes, y nos da de su Espíritu Santo que nos va regenerando, transformando, para vivir lo que usted mencionaba anteriormente, una vida de comunión con Dios, una vida de santidad, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, ¿por qué Dios es suficiente para usted? Dios es suficiente porque Él me ha dado todo, pero mira, hermana, yo quizás al principio de no sé en qué momento le voy a leer. Me voy a permitir leerle esto. Bueno, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por responder los deseos de mi corazón. Hoy voy a deleitarme en ti, a consagrar todo a ti y a descansar en la comprensión de que todo está bajo tu control. Yo esperaré tu tiempo perfecto, porque tú eres suficiente. Porque tú eres suficiente, perfecto, Padre amoroso. ¿Y sabes cuándo, cómo y por qué? Yo esperaré tu tiempo, no en mi tiempo, en tu tiempo, Señor. Amén. Vamos a orar entonces, creyendo que bienaventurado todo aquel que cuando Jesucristo venga haya haciendo su voluntad. ¿Puede orar por la teleaudiencia? ¿Puede ser una oración, por favor? Padre bendito, Padre bueno, gracias te doy, Señor, por estos momentos tan lindos que nos has proporcionado. Tú has permitido esto. Y me dirijo a toda persona que esté oyendo que mediten sobre la palabra de Dios. Si algo de lo que aquí hemos hablado le ha tocado su corazón, por favor medítelo. Y además yo los invito al que no conoce a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su Creador, que ahorita es tiempo. El Señor ya viene. Todas las señales están hechas. Por favor, el Señor quiere que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Estamos a tiempo todavía. Por favor, oigan la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea su guía y la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Biblia. Amén. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.